Mitzion tetze Torah udvar Hashem birushalayim. ¿Qué significa? Porque de Tzion va a salir la Torah. Y la palabra de Hashem, ¿de dónde va a salir? De Yerushalayim. Jerusalén. Jerusalén no es de... Jerusalén es de Am Israel. La Torah viene de Jerusalén y vamos a demostrarlo. ¿Está bien? Empiezo. Otro artículo de Rabitón. El mundo continúa debatiendo y criticando la decisión de Donald Trump de trasladar la embajada norteamericana a Jerusalén, reconociendo así a Jerusalén como la capital de Israel. Y creo que nosotros los judíos debemos informarnos, acá vean lo que quiero en este artículo, pruebas para nosotros de por qué Jerusalén es de Israel. ¿Está bien? Un poco más acerca de las razones por las cuales Jerusalén fue, es y será para siempre, quieran o no quiera el mundo, la capital del pueblo de Israel. Previamente, voy a resumir lo que vimos, no estaban, se lo diga a una chica acá, explicamos que Jerusalén fue concebida incluso antes de su conquista. Aparece Jerusalén en la Torá dice el lugar que yo voy a elegir. Aparece el monte Moriah, después aparece el de Ibrahim, que el monte Moriah es Jerusalén. En la Torá no quiso escribir Jerusalén literalmente para que los pueblos no se maten por ella y no nos dejen a nosotros conquistarla, o para que las tribus no se peleen porque todos iban a querer traer. Entonces Dios como que no dijo exactamente cuál iba a ser. ¿Dónde aparece miles de veces Jerusalén? O por lo menos más de 850 veces dijimos, en el Tanaj. En el Tanaj, más de 850 veces Jerusalén. En el Corán dijimos 0. Acuérdense, 0 veces. 0. ¿Para qué molestan si no aparece ninguna vez? Todo. Dice, primero, ¿Jerusalén es capital de una tribu o de todas las tribus? De todas las tribus. Por eso sería como una capital federal. ¿Me siguen? De la nación de Israel, que originalmente estaba compuesta por 12 tribus, lo que hoy serían estados o provincias. Digamos que teníamos 12 provincias, 12 estados. Bueno, Jerusalén es la capital de todos. Todo lo que hizo el rey David para la elección, conquista y adquisición. ¿Quién fue el primero que la conquistó? David Amelech. Acuérdense, David Amelech fue el primero que la conquistó de los jebusitas. Ellos pensaban que no íbamos a lograr, que iba a ser inquebrantable, con su guardia, que la guardia de David estaba conformada por gente de todos los pueblos. O sea, es una conquista por la guardia real, David es el rey de todo Israel, y eso es la capital. ¿Me siguieron? Sigo. Fue hecho de una manera nacional y no tribal. Algo interesante, 2 pesukim. Un pasuk dice que David pagó 50 para comprar ese lugar. Y en otro pasuk dice que David pagó 600. Dijeron, en un pasuk dice 50 y en otro 600. Es contradictorio, ¿no? En 2 libros diferentes. Y dijeron, no. ¿Por qué en un pasuk dice 50 y en otro dice 600? Porque pagaron 50 por tribu. ¿Cuántas 12 tribus hay? 12 tribus. 12 tribus por 50 son los 600. Entonces, en un pasuk te dijo lo que pagó la tribu de Yehudá específico, que era 50. En otro pasuk te dijo lo que pagaron en total. 50 por cada tribu, 600. ¿Entendieron? O sea que todos, de nuevo, ¿dónde está ubicado Jerusalén? Entre Yehudá y Binyamin. ¿Está bien? Habría que ver por qué entre Yehudá y Binyamin, pero podemos explicarles Binyamin por qué. Para Yata Yahua, o la Perayot que estuvimos viendo. ¿Por qué Binyamin sería el centro donde también estaría el Bet HaMikdash? ¿Qué sejut tiene Binyamin? ¿Y qué sejut es ese? Yo pregunté qué mérito es ese, porque dijiste el último hijo. Sí, ¿y qué sejut es? Yo pregunté una cosa. No, está bien, es verdad lo que dijiste, es el último hijo. Yo digo, ¿qué mérito tiene Binyamin que no participó en la venta de Yosef? Y Bet HaMikdash, ¿qué representa? Shalom entre a Israel, ¿no? ¿Quién es el único que no participó del pecado? Binyamin. Está bueno, es un sejut. Binyamin es el único, era chiquito. Entonces no participó en la venta de Yosef, además era el hermano de Yosef. Entonces, bueno, que el Bet HaMikdash, ¿qué representa el templo? Armonía, paz, todo a Israel unido, esté en qué ubicación, en un lugar donde hable de unión. ¿Qué unión? Binyamin no participó del pecado. Mérito. ¿Se entendió? Además que era el más chiquito de Jacob. Es verdad, ¿está bien? No. Bueno, ahora bien, aparte del carácter federal de la ciudad, ¿qué otro elemento caracteriza a la capital de una nación? Acá va lo nuevo del artículo. Miren qué interesante. ¿El centro de qué? ¿Pero qué hay más en la capital? Comercialización, sería un tema industrial, pero también en Tel Aviv, en Haifa, tengo muchas industrias. O sea, ¿qué verías en Jerusalén? ¿Qué hay acá?
¿Qué hay en Jerusalén? La Knesset está en Jerusalén. ¿Entienden? Vamos a hablar del Tribunal de Justicia, las leyes. La ciudad capital de una nación es la sede de su gobierno nacional. Veamos si este también era el caso de Jerusalén. Va. 2 palacios. ¿Qué palacio estaba en Jerusalén? Una vez que el rey David se instaló en la ciudad de David, el profeta Gad le transmite por profecía divina erigir el templo de Hashem en el monte Moria. ¿Se acuerdan que David también le dice, yo quiero construir el templo? ¿Qué le contesta el Naví? Sí, está bien, pero no tú, lo va a hacer tu hijo. Muy bien. Al lado, ¿y dónde va a ser el templo? Al lado del palacio de David. O sea, mi pregunta es, ¿por qué el templo, que es la casa de Dios, tendría que estar al lado del palacio de David, que es el rey de carne y hueso? ¿Me siguieron? Está bien, sería para que el rey siempre... O sea, ¿cuál sería el palacio principal? ¿El palacio de David o el Bet HaMikdash? ¿Los dos son igual de principal? Yo digo, la casa de Hashem es lo principal. Claro, que el rey tendría que ¿cómo se dice? Retroalimentarse de la casa de Hashem. O sea, él tiene que juzgar según lo que dice la Torá. Eso, y el rey de carne y hueso está supeditado a Hashem. O sea, el rey no puede hacer lo que se le da la gana, que es lo que hacían antes en las monarquías. El rey hacía lo que quería. Miren, este es el lugar donde Abraham Avinu llevó a su hijo Isaac para hacer la queda. El monte Moriah, también conocido como monte del templo, estaba situado donde está hoy la ciudad vieja de Jerusalén, el Kotel y la mezquita de Al-Aqsa. David adquirió este terreno, lo compró, llevó allí el arca del pacto que contenía las tablas con los 10 mandamientos originales y construyó allí un tabernáculo temporario antes del Bet HaMikdash. El gran templo de Jerusalén iba a ser construido en ese mismo lugar por su hijo, el hijo Shlomo. No voy a escribir sobre el fascinante tema de cómo fue construido nuestro Bet HaMikdash, ya que quiero concentrarme en explicar un solo punto. ¿Por qué el Bet HaMikdash en Jerusalén le da a esta ciudad su carácter de capital de Israel? ¿Entienden? O sea, ¿por qué el Bet HaMikdash diría que Jerusalén es la capital de Am Israel? Porque podría decir, bueno, el Bet HaMikdash es el templo, pero ¿qué tiene que ver con la capital de Israel? ¿Entienden mi pregunta? Es pregunta, ¿no? ¿Por qué el Bet HaMikdash le da, es lo que demostraría que Jerusalén es la capital de Am Israel? Aparte de ser el lugar donde se ofrecían los korbanot y sacrificios diarios, y el centro de peregrinación de toda la nación. ¿Está bien? Es el lugar donde van todas las tribus, ¿no? Todas las tribus tienen que ir a ese lugar. 3 veces por año, el Bet HaMikdash representaba también la sede del gobierno de Israel. ¿Cómo? El templo de Jerusalén era la residencia divina. Primero, el templo es la casa de Dios. El palacio de Hashem. O sea, tengo 2 palacios. El palacio de Hashem y el palacio del rey. ¿Está bien? Hashem sería el rey máximo. Y el palacio del rey, David. Ahora viene ese, es el tercer punto. Esperen. Ahora van a ver que en Jerusalén se asocia todo. Este concepto es importantísimo. ¿Quién es el rey? En los pueblos de la antigüedad, sin excepción, el rey era siempre una manifestación de los dioses. En la antigüedad, ¿quién era el rey? Él era la manifestación de los dioses. O el emperador, ¿está bien? El rey era la máxima autoridad. Por ejemplo, Luis XIV, el rey de Francia, ¿no? ¿Rey de Inglaterra o rey de Francia? Me fui. Creo que está bien. Entonces le dice, no, francés, el rey de Francia. Dice, le toi c'est moi. Dice, el imperio soy yo. Le preguntaron, ¿por qué haces leyes? Estás haciendo leyes que van en contra de la gente. El imperio soy yo. ¿Entienden lo que está diciendo? Está diciendo, hago lo que quiero. Yo impongo la ley, porque yo soy. Yo soy Francia. ¿Entienden? El rey o el emperador determinaba y definía la ley. Si él era representante de Dios, él define la ley. Él hace lo que quiere. O la modificaba a gusto. No respondía a ninguna autoridad ni código de leyes, ya que gracias a su condición divina, el rey estaba en la punta de la pirámide del poder. Así pasaba con el faraón egipcio, con Nabucodonosor de Babilonia y hasta con los emperadores romanos. Eso se llamaba derecho divino o mandato divino y caracterizaba todas las religiones y culturas desde la antigüedad hasta prácticamente los tiempos modernos. ¿Está bien hasta acá? Entonces el rey puede hacer lo que quiere, ¿no? Pero el rey David puede hacer lo que quiere. No, porque va a estar el Bet HaMikdash. ¿Y de ahí qué sale? La ley de Dios. ¿Y el rey David qué tiene que hacer?
lo que dice Akadosh Baruj Hu. ¿Me siguen? En el pueblo judío las cosas son diferentes. El rey de Israel nunca fue un dios o una representación sobre la tierra. El rey estaba sujeto a la autoridad de Dios, manifiesta en su Torá y a la palabra de sus profetas. A diferencia de un judío normal, ¿ustedes saben que llevaba el rey siempre al lado de él? Un Sefer Torá. ¿Saben que todo yudí tiene misbah de escribir un Sefer Torá? ¿Y el rey? Sí, un hombre yudí tiene obligación de escribir un Sefer Torá. Y un rey, 2 Sefer Torá. Y además para estudiar. Pero tiene que escribir 2. Uno por persona normal y otro por rey. Exacto. Ahora hay una que tenía que estar con él todo el tiempo. Una. Era como, habría que ver si una persona la llevaba al lado como un guardia, o si eran chiquititas y tenían el tamaño de un tefilín, no sé. A diferencia de un judío normal que solo llevaba el tefilín en su brazo, las filactelias que contienen 4 breves párrafos de la Torá, el rey de Israel debía llevar consigo permanentemente un Sefer Torá y estudiarlo diariamente. ¿Para qué? Para guiarse por él. ¿Por qué el rey tiene más probabilidades de olvidarse de Akadosh Baruj Hu? Porque el rey tiene todo el poder. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el rey? Que esté bien supeditado a Hashem. Exacto. El rey de Israel no tenía más derechos que los demás. Tenía más obligaciones. ¿Saben cómo hacía la mirá el rey? ¿Saben cómo hacía la mirá el rey? ¿Cuántas veces nos prosternamos en la mirá? 3 veces, ¿no? Me voy para acá. Está bien, entonces, normalmente, estimado, hay 4 veces en la mirá, ¿no? 2 armonías. El Kohen Gadol, ¿cuántas veces se prosterna en la mirá? En cada verajá. En cada verajá tiene que prosternarse. Nosotros solamente la primera, la segunda, la anteúltima, la última. Kohen Gadol en cada verajá. El rey, Hashem Sefatay Tiftach, Jufi Agit Telateja. Baruch Atah Hashem, y se queda toda la mirá así. Toda. Hasta que termina la mirá, o sea, ya los miembros más verajá. Toda la mirá así. Porque, genial. Porque es el que tiene que demostrar más humildad. Él tiene que agachar la cabeza 100%. Está bueno, ¿no? Oh. ¿Eh? ¿Proteger de qué? Obvio, o sea, nosotros no endiosamos a ningún rey. El rey tiene que saber que es un súbdito de Akadosh Baruj Hu. Obvio que está en servicio a Hashem. Y miren cómo termina, miren cómo dice. El rey de Israel no tenía más derecho que los demás. Tenía más obligaciones. ¿Cuál es la diferencia hoy en día de los grandes gobernantes? Suben al poder, tienen todos los derechos. ¿Qué dice el judaísmo? Más obligaciones, no más derechos. Sigue el presidente, se roban todo el país. Después el otro se robó el país. Después se lo dio a su hermana, a su tía y a su abuelito. Todo y se roba, ¿no? En el judaísmo al revés, más obligaciones. El rey del pueblo judío debía ser como lo fue el rey David y como lo será el Melech HaMashiach, el más humilde y obediente servidor de Hashem, que es, como lo dice el rey David, el único y verdadero rey. ¿Está bien? Esto lo dijo el rey David explícitamente en Salmos. A ver, Tehilim 24. Que fue compuesto para acompañar con su entonación la llegada del arca al tabernáculo de Jerusalén. El más poderoso rey de Israel, David, afirma allí: ¿quién es el verdadero rey al que se le debe gloria? Hashem, Dios de los ejércitos celestiales. Él es el único rey. Lindo, ¿no? Que lo diga David. David está diciendo, el único rey, yo no soy nada, el único rey es Hashem, a quien se le debe gloria. ¿Y dónde reside el rey? ¿Está bien? ¿Entendimos? ¿Por qué Jerusalén? Obvio, Jerusalén era el palacio de David Amelech, ¿no? Pero explicamos por qué que Jerusalén es la casa de Hashem, tiene que ser la capital. El rey David, como más tarde su hijo Shlomo, estableció su residencia en la ciudad de David, al lado del monte del templo, Arabait. Pero el rey divino estableció su residencia en el Bet Hamikdash. Es por eso que el Bet Hamikdash, miren qué lindo esto, y no el palacio del rey, alojaba en su territorio a las instituciones judiciales judías. Interesante, ¿dónde está el Sanedrín? ¿El Sanedrín está en el palacio de David o el Sanedrín está en el Bet Hamikdash? En el Bet Hamikdash. Gana el Bet Hamikdash. La ley sale del Bet Hamikdash, la ley no sale del rey. ¿Entendieron? La Corte Suprema de Justicia, lo que se llama el Betin Hagadol, más tarde llamado Sanedrín, funcionaba en el Bet Hamikdash y no en el palacio. El rey de Israel era parte de este tribunal, pero dependía de la aprobación de este tribunal para promulgar leyes. O sea, sería el poder ejecutivo, ¿no? El poder ejecutivo sería el rey David. El poder judicial
y el poder legislativo sería en el Betamigdash, ¿no? ¿Me siguen? Mientras que en todos los pueblos de la antigüedad el rey era un dios, en el pueblo judío Dios era y es el único rey. Ahora entendemos un poco mejor por qué el Betamigdash no era solo... ¿Entendieron? Miren lo que quiso demostrar. Porque podría decir, bueno, pero el Betamigdash, ¿qué tiene que ver? Está bien. El Betamigdash no es solamente una casa de culto. Era el lugar de residencia de la máxima autoridad del pueblo de Israel. La ley del pueblo judío no proviene de la ciudad de David, la residencia del rey humano. La ley de Israel, la Torá, emana de Sion. Y la palabra de Hashem, de Jerusalén, como empezó. Kimitzion, Tetetorah, Udvar Hashem, de Jerusalén. Es decir, de quien reside en Jerusalén, Hashem es el verdadero rey de Israel. Jerusalén fue, es y será la capital de todo el pueblo judío, porque es la sede de su gobierno y la residencia de su máximo soberano.